En este video te compartiré 5 estrategias que puedes empezar a aplicar hoy mismo para lograr tus primeras 100 ventas en tu tienda de Print on Demand. Yo empecé mi tienda de Etsy hace aproximadamente unos 4 años y hasta el momento he logrado generar más de $1 millón con Print on Demand. Pero antes de poder llegar hasta aquí, empecé totalmente desde cero, logré mis primeras 10, 100 ventas y así fui escalando hasta ahora. Y siendo honesta, estas primeras 100 ventas probablemente fueron de las más desafiantes, porque al principio, con mucha prueba y error, estaba tratando de entender qué productos funcionaban, cómo funcionaba el mercado, el crear diseños, etc. Pero justamente estas primeras 100 ventas fueron las que me dieron respuesta a muchas dudas que iba teniendo al principio. Por eso, en este video quiero compartirte qué es lo que haría yo si tuviera que empezar totalmente desde cero y lograr mis primeras 100 ventas sabiendo lo que sé hoy en día. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque estaré compartiéndote un tip que puede ayudarte a cómo poder convertir una venta en más ventas. Y si por si no estás familiarizado con lo que es Print on Demand, es un modelo de negocio que te permite poder crear tus propios diseños para poder venderlo en diferentes tipos de productos en el mercado, como por ejemplo camisetas, tazas, phone cases, etc., sin necesidad de tener inventario ni invertir en maquinarias. Plataformas como Etsy se encargan de producir y enviar nuestros productos directamente al cliente cuando recibimos una venta. Y por cierto, si todavía no tienes una tienda o no sabes cómo empezar, recuerda que tengo una guía gratis donde encontrarás videos y tutoriales que necesitas para crear tu tienda y publicar tu primer producto en menos de 24 horas. Te estaré dejando el link en la descripción. Ahora sí, comencemos con el tip número 1. Entonces, comenzando con la primera estrategia, algo que yo definiría desde el principio es a qué precio voy a vender mis productos. Y aquí hay dos cosas que debes de tener en cuenta. Primero, que obtengas ganancia y dos, que tus precios estén acorde al mercado. Es decir, que tú puedas asegurarte que las personas están dispuestas a pagar ese precio. Para ello, es muy importante que puedas observar los precios dentro del mercado, que en este caso sería Etsy. Sin embargo, ten mucho cuidado cuando estás investigando en Etsy, porque probablemente vas a encontrarte con listing como estos, con precios como $9, $7, $10 y de repente vas a decir, Alison, pero ¿cómo yo voy a poder competir con esos precios tan bajos? Sin embargo, cuando veas precios así, no asumas inmediatamente de que ese es el precio real de los productos. Por aquí, por ejemplo, si entramos al listing y revisamos las diferentes opciones, podrás ver que esta tienda en realidad tiene productos que van aproximadamente entre $20 a $25 o hasta $30. Lo que sucede es que los vendedores utilizan una estrategia llamado precio líder. Básicamente, dentro de un mismo listing, tú puedes tener diferentes tipos de precios según la talla, el modelo, el precio, etc. Y Etsy siempre va a mostrar en su página principal el precio más bajo. Y normalmente lo que hacen es poder colocarle solamente a un producto en una talla y en un modelo en específico el precio más bajo. Sin embargo, los precios regulares en realidad se van a encontrar en los diferentes tipos de variaciones. Así que ten mucho cuidado cuando comparas tus precios con los de otros vendedores porque puede que no lo estés comparando con el precio real. Y recuerda también que para ello debes de tener en cuenta todo lo que son tus costos. Para ello, si deseas saber cuánto costaría un producto que deseas vender, puedes dirigirte a Printify Productos, colocar ahí el nombre del producto que vas a vender y dentro de ello vas a poder ver los diferentes tipos de proveedores, como también cuánto estaría costando con Printify Premium o con precio regular. Así que recuerda que no se trata de ser el producto más económico, se trata de poder entender tus costos, entender el mercado y poder encontrar un precio que pueda funcionar para ambos. Pasando a la segunda estrategia, esta está muy relacionada a lo que son los diseños. Crear diseños que logren conexión emocional con las personas basándonos en lo que está funcionando en el mercado. Uno de los errores más comunes que cometemos una y otra vez cuando empezamos es que creamos diseños para nosotros y no para las personas que nos van a comprar. Creamos algo que nos parece bonito y pensamos, ok, si a mí me gusta, si me parece bonito, seguro alguien más lo va a querer comprar. Y lamentablemente no siempre funciona así. Entonces, Alison, ¿cómo sé qué es lo que le gusta a las personas? Una de las maneras más fáciles de poder aprender es observando qué se está repitiendo en los productos que más se están vendiendo, es decir, que sean bestseller o popular now. Por ejemplo, fíjate en lo que son patrones de diseño. Cuando hablo patrones de diseño me refiero a las estructuras de diseño que suelen repetirse una y otra vez en diferentes tipos de productos o diferentes tipos de nichos. Por aquí, por ejemplo, podemos ver este patrón de diseño minimalista con textos simples que aparece una y otra vez en diferentes productos y están teniendo ventas. También podemos observar
observar qué elementos actualmente están en tendencia. Por ejemplo, al día que estoy grabando este video, ahorita está muy en tendencia en el mercado todo lo que son stripes o rayas. Y ojo, esto no significa que vamos a copiar diseños. Lo que hacemos es poder identificar cuáles son estos elementos que ya están logrando conectar con las personas emocionalmente y preguntarnos cómo podría llevar yo este tipo de tendencias, este tipo de elementos a nichos donde existe demanda y poder brindarle nuestro propio valor agregado. Y hoy tenemos también una ventaja enorme, ya que existen herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a poder acelerar mucho más este proceso. Herramientas como Kirol, Canva, ChatGPT, Cloud pueden ayudarnos a desarrollar conceptos y poder ejecutar ideas mucho más rápido. Pero eso sí, recuerda, la IA no debería decidir la estrategia por ti. Primero tienes que saber para quién estás diseñando, qué elementos quieres utilizar y qué es lo que quieres lograr con tu diseño. Después puedes utilizar inteligencia artificial para poder acelerar y hacer realidad este proceso de una manera mucho más rápida. La IA puede acelerar el proceso, pero el criterio y la estrategia lo sigues poniendo tú. Y cuando empezamos a crear de esta manera, ya no estamos creando diseños al azar, sino realmente con data probada. Eso sí, quiero que sepas que es totalmente normal cuando recién estamos iniciando y crear nuestros primeros diseños que no sean perfectos o los mejores, porque es parte del proceso y eso está bien. Ahora sí, pasemos al tercer tip. Y pasando al tercer tip sería el de poder llegar a mis 30 primeros productos lo antes posible. Eso sí, sin sacrificar la calidad solamente por llegar al número. Primero, porque esto te va a ayudar a que tu tienda se pueda ver mucho más completa y ayudarte a entender mucho mejor cómo es que funciona Etsy, pero además porque si una persona entra a uno de tus productos, Etsy puede recomendarle también otros productos tuyos. Por ejemplo, aquí si estoy en un producto mío, por abajo Etsy va a recomendar otro tipo de productos de la misma tienda. Si es que no tuviéramos productos de nosotros, lo que va a hacer Etsy es recomendarle productos relacionados al mismo nicho pero de otros vendedores. Así que si no tenemos más productos, estamos limitando las oportunidades que podríamos tener. Y algo que siempre digo es que es muy difícil el poder saber qué es lo que les está gustando a las personas de nuestra tienda o qué está funcionando si ni siquiera hemos publicado lo suficiente para poder saberlo o comprobarlo. Quizás ese diseño que pensabas que se iba a volver un bestseller no se vende y otro que pensabas que no se iba a vender mucho llega a ser tu producto ganador. Por eso esos primeros 30 productos te van a ayudar a poder practicar, a poder entender mejor cómo es que funciona Etsy, cómo también poder identificar qué es lo que le está gustando a las personas. Y la buena noticia además es que la inversión para poder hacerlo es muy baja. Actualmente el poder subir un producto cuesta solamente 0.20 centavos y no tenemos que estar pagando una mensualidad mes por mes para poder mantener la tienda abierta. Estamos hablando de centavos para darle a un producto la oportunidad de estar frente a potenciales compradores. Así que empieza con una meta alcanzable, sube tus primeros 30 productos y empieza a aprender de la data que logres con ello. Pasando a la cuarta estrategia sería el de prestarle mucha atención a lo que son nuestros mockups, es decir, las fotos de nuestros productos y principalmente el mockup principal, porque cuando una persona busca un producto en Etsy, lo primero que va a ver es nuestro diseño y la foto de nuestro producto. Básicamente esa va a ser su primera impresión y si no le llama la atención ninguno de ellos, lo más probable es que simplemente vaya para abajo viendo otros productos y no dé clic a nuestro producto. Y si no da clic a ello, como consecuencia va a ser muy difícil que consigamos ventas. Por eso personalmente recomiendo el no utilizar directamente los mockups que suelen venir en Printify, porque estos pueden ser muy útiles para empezar, pero suelen ser muy básicos y en muchos nichos vamos a competir con tiendas que tienen imágenes mucho más atractivas. Y para ello puedes adquirir mockups en plataformas como Etsy o Placeit o incluso hoy en día el poder crear tus propios mockups en plataformas como Kirol. Pero independientemente de la herramienta que utilices, hay algo que es aún más importante y es que el protagonista siempre debería ser tu producto y tu diseño. Por ejemplo, si estás vendiendo una taza, yo no utilizaría una foto donde salga una persona con el cuerpo completo agarrando la taza con el diseño. Preferiría un mockup mucho más cercano, quizás una persona sosteniendo una taza, pero donde el protagonista sea el diseño y el producto. Otro detalle importante también es que te asegures que tu diseño sea legible en el mockup, que incluso se pueda ver cuando las imágenes sean pequeñas. Así que recuerda, podemos tener un producto excelente, pero lo primero que debemos conseguir es que la persona se detenga y haga clic a ello. Después, tu listing tiene que convertir ese clic en una venta.
Y la quinta estrategia sería el de poder optimizar el SEO de nuestros productos, que básicamente está relacionado a las palabras claves que utilizamos para que Etsy pueda comprender de qué se trata nuestro producto y poder mostrárselo a las personas correctas. Y esto es súper importante porque podemos tener el producto más bonito, pero si nadie encuentra nuestro producto, lamentablemente las ventas no se van a dar. Por eso asegúrate de que tus títulos, tus tags estén basados en una investigación de mercado y sobre todo que las palabras que utilizas sean relevantes para el nicho, para el producto que estamos trabajando. Piensa en las palabras que una persona escribiría en Etsy para poder encontrar el producto que tú has creado. Y para mí una herramienta súper útil que nos ayuda a poder optimizar este proceso es Everbee, que es una herramienta de investigación de mercado que nos ayuda a poder ver estas palabras claves, por ejemplo, de productos que ya se están vendiendo en el mercado y que están relacionados al nicho, al producto que nosotros estemos vendiendo en este momento. Hoy en día además podemos tener una gran combinación entre este tipo de herramientas y la inteligencia artificial. Por ejemplo, puedes tomar los datos que encuentras en Everbee y utilizar herramientas como ChatGPT o Claude para ayudarte a analizar palabras claves, encontrar patrones y organizar mejores las ideas para tus títulos y tus tags. Pero nuevamente no se trata de abrir ChatGPT o Claude y simplemente colocarle créame un título para este t-shirt y copiar lo primero que nos dé. Primero obtenemos información del mercado, después utilizamos la IA para ayudarnos a analizarla estratégicamente. De esta manera no estamos eligiendo palabras al azar, sino intentando que Etsy pueda entender bien de qué se trata nuestro producto y mostrárselo a personas que realmente estén interesadas en comprarlo. Y por último, un tip extra para poder convertir una venta en más ventas. Especialmente cuando recién estamos empezando, trata a cada cliente como si fuera el primero. Asegúrate de que tenga una buena experiencia en tu tienda, respondiendo a cualquier duda, consulta que tenga, pero además una de las mejores maneras de que estos clientes satisfechos vuelvan a nuestra tienda es brindándole un cupón de descuento para su próxima compra. Y Alison, ¿cómo puedo hacer esto? Esto lo podemos configurar dentro de nuestra tienda de Etsy. Por aquí nos vamos a Marketing, luego a Sales and Discounts y luego seleccionamos Thank You Offer. Aquí puedes crear un descuento especial para compradores anteriores y Etsy estará enviando esta oferta después de que hayan comprado en tu tienda. Así que nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente automatizar esta función. Y también hay otra estrategia que me gusta muchísimo, que es acerca de los packing inserts de Printify, que básicamente nos permite de que podamos brindar junto al paquete que llega al cliente una tarjeta con el diseño o el texto que nosotros deseemos. Aquí puedes incluir tu logo, agradecerle por su compra, invitarlo a regresar a tu tienda y también poder colocarle ahí algún cupón de descuento extra. Y súper importante aquí también que si quedó feliz con tu producto, pedirle amablemente que nos pueda dejar una reseña. Esto lo podemos hacer en la misma página de Printify. Nos vamos para Branding, seleccionamos Packing Inserts y podemos crear una pequeña tarjeta que llegue dentro del paquete. Así que recuerda que la buena experiencia de los clientes además no termina cuando hacen la compra, sino mucho después de eso, y un cliente satisfecho es mucho más probable que quiera regresar por ti y tu servicio. Y terminando con esto, mi recomendación final también es que no te rindas tan pronto. Si todavía estás trabajando en obtener tus primeras ventas, recuerda que todos empezamos exactamente igual, con 0 ventas, 0 reseñas y muchísimas cosas por aprender. Yo empecé así como muchos, inicié con muchas dudas, con muchos errores, pero lo que marcó la diferencia realmente fue la constancia. Y hoy veo lo mismo también dentro de mi comunidad. Veo personas que empezaron sin experiencia, algunas trabajando full time, otras siendo mamás y construyendo su propio negocio con el poco tiempo que tenían disponible, y poco a poco empezaron a ver grandes resultados. Y no te muestro esto para decirte que vas a obtener exactamente lo mismo, porque recuerda que el proceso de cada persona es diferente y eso está bien, pero sí para que veas que hay personas reales como tú, como yo, que empezaron totalmente desde cero y fueron construyendo un negocio con constancia, con esfuerzo, y estos son los resultados. Y en caso quieras dejar de hacerlo todo por tu cuenta y deseas un sistema probado paso a paso y acompañamiento real, te invito a mi academia POD, que es mi programa que te enseña desde cero a cómo poder iniciar y escalar tu tienda de print on demand utilizando estrategias probadas que yo mismo aplico, acompañado de mi apoyo y de una comunidad de emprendedores que también están trabajando por el mismo objetivo. El link en la descripción de este video, pero independientemente de si deseas hacerlo de mi mano o por tu cuenta, te invito a que a partir de ahora puedas dar ese primer paso y puedas seguir cada uno de los tips que hemos dado el día de hoy en este video.
Y si te ayudó en algo cada uno de estos consejos, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!